clase ministerial, en esta ocasión, como lo han podido ya observar, bibliología. La bibliología es la rama de la teología sistemática que estudia a la palabra de Dios, a la Biblia misma, en los diferentes aspectos que puede ser estudiada. Habrá algunos temas que estén relacionados y completamente correlacionados con algunas otras doctrinas, puesto que todas las doctrinas que se estudian en la teología sistemática se encuentran en la Biblia, y al estudiar la Biblia pues tendrá relación con todos los demás temas. Será muy importante que abra su corazón, que no tome una actitud de desmedida confianza al conocer el tema, al ser un tema tan conocido, tan usado, tan referenciado, para que pues al abrir su corazón, su entendimiento, pueda reforzar los conocimientos que usted ya tiene de la bibliología y quizás añadir algunos más. Empecemos por la presentación del programa general que estaremos tratando de abarcar en este curso de 17 clases. Haremos nuestro mayor esfuerzo para que se puedan observar cada uno de estos puntos. La clase de hoy precisamente iniciará con el punto número 1, como puede ahora observar en la pantalla verde en el programa general de la bibliología. Estaremos observando como primer punto la revelación. Puesto que la Biblia es parte de la revelación y no la revelación parte de la Biblia, necesitamos entender y observar lo que es la revelación. Luego estaremos observando la inspiración, que solamente tendrá función, que es real, que está activa en el momento en el cual los santos hombres de Dios estuvieron escribiendo la palabra de Dios. Eso es inspiración. La estructura de la Biblia propiamente, usted ya le conoce, cómo está dividida, cómo está formada, cómo con el paso del tiempo se han dado ayudas, como los capítulos, los versículos, para poder encontrar en algo tan vasto como es la Biblia un pasaje extremadamente pequeño. También en el número 4 estaremos observando la canonicidad, es decir, cómo es que cada uno de los libros de los 66 que forman la Biblia llegaron también a tener ese lugar y de qué manera se realizó este trabajo, este hecho que debo señalar fue totalmente retroactivo en el caso del Nuevo Testamento, y en el caso del Antiguo Testamento fue progresivo. También observaremos la iluminación, que es algo indispensable y necesario para el entendimiento de la Escritura. La inerrancia, la palabra de Dios es sin error, es sin falla, es inerrable e infalible, y esa será una verdad fundamental en nuestra declaración de fe acerca de la Escritura. También observaremos la vitalidad, el hecho de que la Biblia está viva. La transmisión, en el punto número 8, es la manera en la cual la palabra de Dios se transmitió, se ha transmitido, y está totalmente relacionado con el punto número 9, que es la preservación. Cómo Dios se ha encargado de que su palabra inspirada, a pesar de las copias, a pesar de las traducciones, podamos nosotros decir que tenemos la Biblia en nuestras manos y a nuestro alcance. Finalmente, en los últimos 3 puntos estaremos observando las diferentes traducciones que hay de la Biblia al español. Estaremos observando principalmente traducciones al español para despejar toda duda de ideas como Biblia católica o Biblia protestante o la única Biblia preservada. No, en las traducciones observaremos que toda traducción de la Biblia deberá ser respetada, que algunas pueden ser mejores que otras, dado que se debe al trabajo de los hombres en las traducciones. La crítica textual es un tema que tiene que ver con las traducciones actuales, donde se enfrenta con el hecho de que la Biblia fue inspirada verbal y plenariamente, es decir, las palabras son fundamentales en toda traducción de la Biblia
y no solamente los conceptos, las ideas, puesto que la palabra de Dios fue inspirada verbalmente, palabra por palabra. Como el Señor Jesucristo lo dijo, toda coma, toda tilde, debe de ser, se va a cumplir, debe ser respetada. Finalmente, y si el tiempo nos es suficiente, nos alcanza, estaremos observando la versión que nosotros usamos, la Reina Valera, la revisión Reina Valera 1960, en algunos detalles más profundos, como el año y el trabajo de revisión, quiénes lo realizaron, cuándo lo realizaron. Este es el programa general. Si tiene usted alguna duda, recuerde, escribe a el correo electrónico que se encuentra en la presentación, y el mismo día que yo reciba su duda, la estaré respondiendo con gusto. El día de hoy, avanzando, estaremos observando la revelación. Punto número 1, la revelación de la Escritura. La Biblia, como ya lo habíamos señalado hace unos instantes, forma parte de la revelación. Si bien es cierto que es la revelación más abundante, la revelación más precisa, la revelación definitiva, en el sentido de que todo lo que finalmente Dios quiere que sepamos se encuentra en la Biblia. Es cierto, pero también debemos de hacer distinción de los diferentes tipos de revelación que se encuentran y que Dios ha usado y que se encuentran en la misma Escritura y que Dios ha usado a través de los siglos, de los milenios. Primero que nada, debemos observar la definición de revelación. ¿Qué es la revelación? Bueno, la revelación se refiere al cómo Dios se reveló a sí mismo al hombre en general y todas aquellas cosas que quiere que el hombre sepa. Observemos la definición más detenidamente. Se refiere al cómo Dios se reveló a sí mismo al hombre, puesto que el ser humano, en su creación, por su misma creación, está limitado al conocimiento de Dios, es decir, no puede llegar por sus capacidades intelectuales, por sus capacidades emocionales, ni sus capacidades espirituales llegar a conocer a Dios. Era necesario que Dios se revelara al hombre. En el caso de Adán y Eva, Dios descendía y conversaba con el hombre, platicaba con él, revelándose a sí mismo, abriendo su corazón, sus pensamientos, en el entendido de las limitantes de la creación de Dios, en este caso Adán. Al entrar la naturaleza pecaminosa, se hace todavía más urgente y necesario la revelación de sí mismo, de Dios. El ser humano, al haber sido creado como cabeza, como cúspide de la creación, todo lo que queda hacia abajo del hombre es posible que el hombre lo conozca. Y lo hemos observado y lo observamos cada día en la medicina, en la astronomía, en las matemáticas, en todas las ciencias que el hombre ha decidido y se ha involucrado para investigar. Ha logrado descubrir el funcionamiento de las cosas, de qué están hechas, cómo están formadas, hasta el punto en que hemos llegado en este momento. Pero todo lo que está por encima del hombre, los ángeles, Dios mismo, el cielo, el infierno, tiene que ser revelado por Dios. Tiene que hacérnoslo saber. Y los medios que Dios usó para hacernos saber estas cosas se le llama revelación. De esta manera que todo lo que Dios quiso que el hombre llegara a saber, de todo aquello que el hombre por sí mismo no puede llegar a saber, las cosas celestiales, las cosas angelicales, las cosas eternas, las cosas que pertenecen a Dios, Dios mismo, pues Dios lo tuvo que revelar. Dice también la definición que todas aquellas cosas que quiere que el hombre sepa. Es necesario también entonces entender, enfatizar, que es lo que el hombre, Dios quiere lo que el hombre sepa, solamente eso. ¿Es toda la revelación de todo lo que hay? Por cierto que no. Debemos entender que en el cielo hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado.
no ha querido en su potestad, en su inteligencia, en su voluntad, en su bondad y misericordia, revelarnos muchas cosas que hay en el cielo. El apóstol Pablo decía que estaba en estrecho porque pues ya quería partir para estar con Dios, pero por otro lado estaba el ministerio de llevar el evangelio a todos los perdidos. El apóstol Pablo había observado el cielo y en esa observación del cielo deseaba partir para estar allá. Cosas que a nosotros no se nos han revelado y que al apóstol Pablo se le pidió y se le dijo que tampoco él debía revelar. Cosas que se le prohibieron decir, lo cual nos indica que la revelación es en ese sentido lo que Dios quiere que el hombre sepa en general y lo que Dios en su potestad ha querido mostrar al hombre. También en la definición debemos observar lo siguiente, dice así: de igual manera se refiere a la revelación especial dada solo a los salvos, que no es para todas las personas. Dentro de esta revelación que Dios ha dado al hombre, hay una revelación especial para los salvos. De hecho, la mayoría de las escrituras, podemos nosotros observar, es para los salvos, es para los cristianos. El hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios. Observábamos en la doctrina del Espíritu Santo, neumatología, que hay tres cosas que el Espíritu Santo ilumina, muestra al incrédulo para que éste pueda llegar a tomar una decisión en su salvación. Los redarguye de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera que en la Escritura tenemos nosotros una revelación que es exclusivamente para todos aquellos que hemos sido salvos, que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo. Observemos ahora, analicemos un poco los medios de la revelación. Una vez que hemos nosotros dado una definición para lo que es revelación, debemos de pasar a los medios de la revelación. En Hebreos 1:1 leemos lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hasta el versículo 2. En estos solos dos versículos se nos revelan diferentes formas de revelación, a través de las cuales Dios quiso darnos a conocer lo que Él quería que supiésemos, usando diferentes medios para que esto pudiera llegar a suceder. En un sentido general, todos los medios son limitados. Es decir, cada forma de revelación es limitada, no abarca ni puede abarcar todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. También, y de otra manera, cada uno de los medios de la revelación podrán permitir que nosotros lleguemos a conocer ciertas cosas de cierta forma específica, de una manera accesible, pero no definitiva, no absoluta, ya que la revelación está nuevamente, debo señalarlo, limitada a las capacidades del ser humano. La primera forma de revelación la vamos a encontrar en la naturaleza. Romanos 1:20 nos va a señalar claramente que Dios reveló a través de la naturaleza algunas cosas. Dice la Biblia: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No es necesario que en este momento usted esté preocupado por el versículo que se ha leído, puesto que al final de los 10 diferentes tipos o formas de revelación que Dios ha usado, presentaremos los apuntes en su momento. Por lo pronto, debemos abundar en la naturaleza. Dice la Escritura que Dios se reveló al hombre a través de la naturaleza.
de la observación de todo lo creado, el universo creado, el cielo, de día, el sol, de noche, la luna, las estrellas, los planetas, las plantas, los seres vivos, las leyes que hay en la naturaleza, el orden que hay en la naturaleza, el mismo ser humano, su cuerpo, cómo está formado, cómo está hecho. Todas las cosas naturales, nos dice la Escritura, que nos revelan dos cosas de Dios: su eterno poder y deidad. Al observar nosotros la naturaleza, debemos de llegar a la conclusión, sin prejuicios, sin posturas fanáticas ni necias, que quien haya hecho el universo es poderoso, es decir, es todopoderoso, todo lo puede hacer. También la naturaleza nos va a revelar finalmente, ¿verdad?, la existencia de Dios. Si alguien creó el universo y usó de un poder tan elevado, tan grande, tan enorme, entonces eso también nos estará demostrando la existencia de Dios. La naturaleza, como medio de la revelación, dejará en nosotros este conocimiento. Hay un Dios, solo un Dios, y este Dios es todopoderoso. El segundo medio de revelación que Dios usó son los sueños. Génesis capítulo 20, versículo 3 y 6, Génesis 31, versículo 11 al 13, son algunos ejemplos de cómo Dios hizo saber al hombre las cosas que quería que el hombre supiera a través de los sueños. Si hay algo que nos puede ayudar a entender lo que es el caos, lo que sería el universo sin leyes establecidas, sin principios postulados y ejecutados por Dios en la naturaleza, son los sueños del hombre. Los sueños del hombre no tienen un orden temporal, pueden surgir cosas y ser una cosa y ser otra, y una persona puede ser otra, y probablemente eso es lo que sería el universo si no tuviera las leyes, si Dios no lo hubiera creado, el universo como resultado de una explosión. Sin duda alguna que sería un caos. Pero en esos sueños observamos también la revelación de Dios. No a todos los hombres, no a todas las personas, ¿verdad? No en todos los tiempos. Estamos viviendo tiempos en los cuales los sueños son totalmente innecesarios, pero los sueños fueron necesarios en un pasado al no tener la escritura completamente revelada. José fue llamado el soñador, Jacob, y muchos otros personajes en el Antiguo Testamento les fueron revelados el parecer, la voluntad de Dios a través de los sueños. Incluso en el Nuevo Testamento observamos a José en un sueño revelándose lo que Dios había hecho en su desposada María. Nuevamente, a través de un sueño, Dios le va a decir que huya de Belén porque corre el niño peligro. Nuevamente, en otro sueño, Dios le va a mostrar que debe de regresar a Nazaret para que allí crezca y sea educado el Señor Jesucristo. Los sueños. Número 3, tenemos nosotros las visiones. Isaías 1.1, Ezequiel 1.3, como ejemplo de las visiones. Las visiones son aquellas observaciones que el ser humano puede hacer, pero que no son reales. Es decir, nadie más puede verlo, nadie más puede percibirlo, solamente la persona que lo está observando, una visión. Ezequiel, dice la Biblia, que vio una rueda, que tenía ojos en todas partes y encima de la rueda 4 seres vivientes que se movían derecho en una sola dirección. Tremenda la revelación, pero está siendo usada una visión. Pedro también, a manera de éxtasis, en una visión va a ver un paño que desciende con animales inmundos y a Dios diciéndole mata y come. Es algo que solamente Pedro está observando y que pues Dios usó para revelar diferentes propósitos, su voluntad,
y lo que Dios quería que en ese momento el ser humano supiese y que quedaría a través de la inspiración para nosotros como revelación de Dios también, para que entendamos lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Número 4, tenemos las teofanías. Génesis 16, 7 al 14, Éxodo 3, 2, segundo de Samuel 24, 15, son ejemplos de teofanías. Una teofanía es la aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, con forma humana. Es decir, que el Señor Jesucristo se mostró a los seres humanos en una forma como un ser humano, pero antes de que Él poseyera su propio cuerpo. Es decir, que no es el cuerpo de la encarnación, no es el aspecto de un ángel tampoco, sí de un ser humano, pero en el Antiguo Testamento. Las teofanías, como en el caso de Jacob luchando contra el ángel de Jehová, los padres de Sansón hablando acerca de qué es lo que quiere el Señor, Abraham mismo platicando con el Señor Jesucristo y 3 ángeles que fueron para sacar a Lot de Sodoma por la destrucción que iba a haber en Sodoma y Gomorra, son claros ejemplos de las teofanías. Y siempre en una teofanía hubo una revelación. En el caso de Abraham, Dios diciéndole a Abraham, eres mi amigo y yo voy a destruir Sodoma y Gomorra, quiero que lo sepas, y un Abraham intercediendo ante el Señor Jesucristo. David vio al Señor Jesucristo donde fue construido el templo, compró el terreno y allí donde el Señor Jesucristo le apareció en una teofanía, construyó el templo. Jacob mismo peleando con el ángel de Jehová, que no es otro que el Señor Jesucristo, como se pudo observar en Cristología acerca de esto. Siempre hay una revelación. Número 5, el Urim y el Tumim. Éxodo 28:30 y algunos otros pasajes nos señalan que Dios hablaba a través del Urim y el Tumim. Saúl lo va a consultar, Salomón lo va a hacer, reyes, profetas. Lo interesante es que el Urim y el Tumim eran piedras que se encontraban en el pectoral del sacerdote. Tenían este nombre dado por Dios y eran medios de revelación. Eran elementos que Dios usaba para mostrar su propósito y voluntad, sobre todo, principalmente, para la nación de Israel y los reyes de Israel. Más adelante observaremos un poco más detenidamente esta condición de revelación del Urim y el Tumim, que, aún al presente, sigue teniendo un gran dejo de misterio en la forma en que era usado, no tanto en las ocasiones que era usado, sino cómo se llevaba a cabo esta revelación. Número 6. Ángeles. Dios ha usado ángeles también para la revelación. Y es importante en este punto número 6 insistir en que aún no llegamos a la inspiración. No llegamos todavía a la Biblia. Estos son elementos que Dios quiso usar para hacer saber al hombre cosas que no había manera, no había otro camino, o que Dios en su sabiduría, ¿verdad?, creyó conveniente, como es los ángeles. Son ángeles los que van a sacar a Pedro de la cárcel y le van a decir a dónde ir. Dios lo va a usar. Son ángeles los que van a llegar a sacar a Lot de Sodoma. Son ángeles los que van a llevar la anunciación tanto a Elizabeth como a María acerca de, primero, el nacimiento y embarazo de Juan, de Ana, su mamá, que era estéril, y el embarazo por obra del Espíritu Santo, en el caso de María, en la concepción virginal de Jesucristo. Son ángeles también los que van a estar revelando el propósito y la voluntad de Dios. Número 7, los profetas. Quizás de las maneras
más abundantes, más prolongadas también, puesto que duraron siglos las revelaciones de Dios a través de los profetas, pues debemos señalar que son de los más abundantes y que son también de los más extensos medios de la revelación, mientras que la naturaleza es cuestión de una observación de minutos, de horas, quizás de días, a lo más de años. Los profetas fueron siglos de revelación. Fue a través de siglos que Dios habló y que al final también todas o muchas de estas revelaciones, no todas, porque es necesario señalar que Elías, Eliseo, fueron profetas y no dejaron ninguna escritura inspirada en la Biblia. Todo lo que ellos profetizaron, la mayoría de sus profecías, pues no las tenemos, sus anuncios. Algunos los tenemos, pero no escritos por ellos, sino por los que les sucedieron, los que supieron de ellos. Porque más que sus profecías o lo que ellos profetizaron, tenemos sus vidas, sus biografías, como medio de revelación en la Escritura. Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Abdías, etc., todos ellos fueron usados por Dios para revelar su voluntad, su propósito a los profetas. Luego, los profetas, al escribir, como es el caso de Jeremías, al que se le ordena escribir en un libro todo lo que se le dijo, allí es donde se va a llevar a cabo la inspiración, pero también la revelación guardada, preservada en la Biblia. La Biblia como revelación lo veremos más adelante. Número 8, eventos. Dios también usó eventos para revelar. Por ejemplo, las sequías deberían de ser tomadas siempre como una revelación de Dios. Dios hablando y diciendo, están mal, están haciendo algo mal y lo deben de corregir. Por ejemplo, también el caso del rey David. Él ya está instalado en el reino, ha pacificado todo alrededor y empieza a haber problemas. Empieza a haber dificultades, muertes, señales, eventos que finalmente desembocan en una revelación. Saúl había perseguido a un pueblo indebidamente, lo había tratado de exterminar injustamente en contra de la voluntad de Dios y era necesaria una retribución. Era necesario que descendientes de David entonces murieran a causa de este daño hecho a este pueblo. El mismo Elías va a señalar que la sequía de 3 años y medio es una revelación de Dios, es un evento a través del cual Dios está revelando que se ha hecho algo mal, se han apartado de Dios, se han alejado de Dios y por tanto deben de volverse a sus caminos y la sequía es una manera de hacerlo. Observamos también en el libro de los jueces que cuando el pueblo de Dios se alejaba del Señor, se volvía su corazón de Él hacia el mundo, hacia el materialismo, hacia la carnalidad, hacia el pecado, pues Dios levantaba una nación, la fortalecía, para que invadiera a su pueblo, una tribu, algunas tribus, no en lo total, no en la nación completa, sino en algunas zonas específicas, para que lo tomaran como un evento, como una señal del disgusto de Dios, del enojo de Dios. Ya lo había señalado él debidamente en Deuteronomio, con total precisión, en el monte de la bendición y en el monte de la maldición, hasta la misma, el mismo exilio, la cautividad, estaba claramente ya señalada en el libro de Deuteronomio, si ellos se empecinaban en esta actitud de rebelarse contra Dios e ir a adorar dioses falsos, dioses ajenos y entregarse al pecado. Estaba totalmente estipulado, de tal manera que los jueces luego se levantaban para liberar al pueblo arrepentido que había entendido a través de los eventos
que habían hecho mal. Número 9. Jesucristo. Jesucristo es un medio de revelación. Si bien el Señor Jesucristo no nos dijo todo lo que podía decirnos, insisto, no por cuestiones de la deidad, sino por los limitantes humanos, sí el Señor Jesucristo, como revelación perfecta, definitiva, total de Dios, nos vino a decir todo aquello que necesitábamos saber. El Señor Jesucristo es la palabra de Dios viva, como persona. La Escritura también está viva y es eficaz, pero no es una persona. El Señor Jesucristo es el Verbo. La Escritura dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De esta forma podemos observar que toda revelación procede al final del Señor Jesucristo, al ser una persona que podía responder, que podía predicar, que podía anunciar en términos perfectamente comprensibles para el ser humano todo lo que Dios quería que nosotros supiésemos. En la Biblia ha quedado solamente aquello que Dios ha querido que quede en la inspiración. Juan el apóstol claramente señala al final de su evangelio que si se quisiera escribir de todo lo que el Señor Jesucristo dijo e hizo, pues no alcanzarían todos los libros ni toda la tinta del mundo, lo cual es claramente una exageración, una hipérbole que tiene como propósito señalar que lo que hay en el Evangelio de Juan, que lo que hay en los 4 evangelios, es solamente una fracción muy pequeña de todo lo que el Señor Jesucristo dijo, de todo lo que el Señor Jesucristo hizo durante su ministerio terrenal que duró aproximadamente 3 años. Es importante entonces recalcar que Jesucristo es la revelación perfecta y total de Dios. De todo lo que el ser humano puede entender de Dios, al ver a Jesucristo se veía a Dios. Cuando le dijeron sus discípulos, muéstranos al Padre y te creeremos, es claramente comprensible la respuesta del Señor Jesucristo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto, no me has conocido. Así es que el que conoce al Hijo conoce al Padre. ¿Eso es todo Dios? Por supuesto que no. Es todo lo que nosotros podemos llegar a comprender y a conocer de Dios. El Señor Jesucristo es esa revelación. Número 10. Llegamos a la Biblia. Juan capítulo 21 y versículo 25. Este versículo sí debo de leérselos para poder abundar y partir de allí de la Biblia como revelación. Dice la Escritura de la siguiente manera. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Justo hace unos instantes citaba este versículo. Efectivamente, no es todo lo que el Señor Jesucristo hizo. No es una biografía del Señor Jesucristo el Nuevo Testamento ni los Evangelios. Hay muchos enemigos de la Biblia, hay muchos críticos de la Biblia que señalan que no se nos cuenta nada de su niñez, de su adolescencia, ni de su juventud. De su nacimiento se salta a la visita de los magos, con una edad del Señor Jesucristo entre 1 y 2 años, y de ahí se salta a un solo episodio de su niñez a los 12 años, cuando va a visitar el templo, va a estar discutiendo, me parece una palabra propia, con los escribas, los fariseos, sorprendidos de su conocimiento, y de allí al inicio de su ministerio a los 30 años. Pero la Escritura no tiene como propósito ser una biografía, sino de revelarnos lo que necesitamos saber primero para la salvación del hombre y luego para poder vivir la vida cristiana. La Biblia como medio de revelación. Por supuesto que la Biblia implica inspiración, implica iluminación, implica muchas otras cosas, pero es necesario primero que nada entender que la Biblia es un medio que Dios ha usado para la revelación. Y la Biblia tiene
tres aspectos relevantes y fundamentales como revelación. El primero de ellos es que la Biblia es una revelación precisa. Es una revelación precisa. Mientras que la revelación, por ejemplo, natural, o la de las teofanías, de alguna manera no señalaban con total y absoluta precisión las cosas, la Biblia sí lo hace. La Biblia es una revelación precisa. Señala con total exactitud lo que quiere que nosotros conozcamos, lo que quiere que nosotros sepamos. Juan 17:17 nos señala lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si el creyente desea saber cualquier cosa con precisión, debe ir a la Biblia. Allí estará toda la precisión que Dios quiere dar respecto a cualquier tema. ¿Cuándo fue creado el hombre? ¿Cómo fue creado el hombre? ¿Quién fue creado primero? Eso se encuentra en la Biblia y es preciso en todo lo que dice. La Biblia también, letra B, es una revelación progresiva. Génesis, que es el libro de los principios, claramente es un ejemplo de lo que es la revelación progresiva. Dios nos señaló en un capítulo de la Biblia, en un capítulo de Génesis, todo lo que debemos de saber acerca del pecado. Cuando uno empieza a leer Génesis, aparece la serpiente, Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Aparece allí sin que se nos diga en ese momento de dónde salió, cómo fue que Satanás llegó a ser Satanás, aunque la Biblia así nos lo revela, nos lo va indicando. De hecho, en la serpiente queda claramente revelado que la serpiente de Génesis, capítulo 3, es el diablo y Satanás en el Nuevo Testamento, cuando dice que la serpiente antigua, esta serpiente que se señala en el Antiguo Testamento, es el diablo, es Satanás mismo. No es un animal con el que Eva está hablando, es Satanás mismo. Eva no se sorprende de hablar con un animal, no solamente por el poco tiempo que tenía de haber sido creada, sino porque Satanás como ángel está hablando con ella. La Biblia es una revelación progresiva porque no hay un versículo, un pasaje en el cual se diga todo. Ese es uno de los graves errores de la interpretación. Tomar un pasaje como si fuese toda la revelación de un tema, cuando se debe de tomar todo lo que de ese tema se dice para poder completarlo. Eso es exactamente lo que la teología sistemática hace. Recopila, organiza de una manera lógica toda la revelación de la Biblia acerca de un tema. En este caso, de la Biblia misma. La Biblia también, letra C, es una revelación útil. No es solamente un conocimiento por conocimiento, sino que tiene una gran utilidad. El saber el origen del matrimonio es fundamental para poder vivir un matrimonio correcto, un matrimonio bíblico, como se le debe de llamar, y que al final es como Dios planeó, organizó, quiere que se lleve a cabo el matrimonio. Es una revelación bastante útil para la amistad, para el vivir, para la salud, para cuestiones morales, para cuestiones éticas, para cuestiones sociales. La palabra de Dios es extremadamente útil. Un ejemplo de ello es la actual democracia en la cual viven las naciones, es el resultado de la Biblia, de la igualdad que en la iglesia hay. Todos en la iglesia somos iguales. La organización de la iglesia es horizontal, no es una pirámide como la organización política o como organizaciones sociales de sociedades hindúes, por ejemplo, el hinduismo, o
organizaciones como el catolicismo, piramidales, con un ser humano hasta arriba y luego otros hasta llegar a las bases, ¿no? La iglesia es totalmente horizontal, no hay siervo ni esclavo, no hay rico ni pobre, no hay culto e ignorante, todos en la Biblia, en la iglesia la Biblia nos señala, somos iguales. Eso es bastante útil y ha sido útil y será útil mientras el ser humano camine sobre la faz de la tierra. Así es que los medios de la revelación son las formas a través de las cuales Dios nos ha hecho conocer las cosas que Él quiere que nosotros sepamos, que conozcamos, todo aquello. Y la Biblia es, al final, una revelación precisa, progresiva, útil y en ese sentido también definitiva. Al tener nosotros la Biblia, todas las demás revelaciones se hacen innecesarias. Dice Corintios 13 que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y eso perfecto que ha venido es la Biblia, y lo que es en parte son todos los otros 9 medios que Dios usó para revelarnos las cosas. Si bien la revelación natural persiste, si bien el Señor Jesucristo está en el cielo, no cabe duda que la revelación definitiva, total, se encuentra en la Biblia, la palabra de Dios. Como punto C de este nuestro primer estudio, debemos observar las diferencias de la revelación. Podemos también catalogar la revelación. C. Las diferencias de la revelación. Debemos observar también que dentro de las categorías en las cuales la revelación se puede organizar, hay una que nosotros sí debemos observar para poder hacer esta diferencia. Son 3. La primera es la natural y la especial. Si bien hemos ya observado nosotros las diferentes formas de la revelación como un medio también de organización, de sistematización del estudio, podemos dividirlas en 3 formas, insisto. Primera, la natural y la especial. La revelación natural, nuevamente, es todas las cosas físicas que nos rodean. Los árboles, los animales, la relación de las plantas y los animales, que al final nos deben de llevar a una conclusión obvia. Alguien lo creó y ese alguien que lo creó es extremadamente poderoso. Es, de hecho, todopoderoso. Y no puede haber 2 todopoderosos, tiene que haber solo uno. Así es que la conclusión natural del hombre es que hay un solo Dios que es todopoderoso. Lo cual implicaría también llevarnos al hecho de que todo lo debe de saber. Y también debería de llevarnos al hecho de que Él debe de estar en todo. Pero a eso es lo natural. La revelación especial, por otro lado, es cuando Dios nos está manifestando algo que de otra manera no podríamos nosotros llegar a saber. Ni por la observación, ni por la inteligencia, ni por las emociones. Es el caso del Decálogo, de los 10 mandamientos dados a Moisés y de, en general, toda la revelación dada a Moisés ha sido y es catalogada como una revelación especial. Se usaron medios, elementos que no están dentro de la naturaleza. De hecho, esta revelación está usando la manipulación de la naturaleza. Dios en las primeras tablas las va a cortar de piedra y va a escribir con su dedo en ellas, lo cual es algo milagroso, que es algo no normal. Nadie puede escribir en la piedra con un dedo, excepto Dios, y que también la zarza ardiendo, en el caso de la revelación a Moisés, se vuelve algo sumamente especial. Número 2, la revelación general y la particular. La revelación general es todo lo que Dios ha querido que todos los seres humanos sepamos. Todo lo que Dios ha querido que nosotros lleguemos a conocer
y que nuevamente tomamos de ejemplo la revelación natural, donde Dios ha querido que todo ser humano, al ver la creación física, entendamos y sepamos que hay un Dios y que es todopoderoso. La revelación particular es aquellas cosas que Dios quiso que algunos supieran para esos momentos precisos de su vida. Por ejemplo, la revelación que Dios le va a dar a José acerca del futuro del panadero y del copero. No resulta útil para nadie más esa revelación. Es un ejemplo de revelación y hay mucho que se puede estudiar y analizar de ello, pero al final el hecho de que el panadero y el copero fueran a morir, uno a morir, perdón, y el otro a ser puesto nuevamente en su servicio, en su labor, eran exclusivamente para José, para Faraón y para ese instante, para el copero y para el panadero. Eso lo hace particular. La revelación de que María estaba encarnada es particular en el sentido de que pues el anuncio era para María, nadie más, ninguna otra mujer estaba embarazada. Se vuelve general cuando el Señor quiere que todos entendamos el tema de la concepción del Señor Jesucristo, obra del Espíritu Santo, que es monumental y que trasciende con mucho nuestro entendimiento y nuestras capacidades. Finalmente, debemos observar la revelación parcial y la final. Es más fácil comprender este punto, puesto que la revelación parcial es exactamente lo que señalábamos cuando decimos que es progresiva. El pecado no es tratado de forma definitiva y final en ningún pasaje de la Escritura, sino que es el resultado de momentos en los cuales se va revelando algo del pecado. En ese sentido, al abrir nosotros, por ejemplo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en ese versículo se nos hace una revelación parcial. Es decir, se nos revela que el hecho de ser pecador es para todos los seres humanos, que todos los seres humanos pecamos y por tanto que todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero no se nos revela el origen del pecado, la transmisión del pecado. De hecho, la teología sistemática aborda el pecado en uno de sus 10 apartados, conocido como amarteología o la doctrina del pecado. La revelación final es cuando se cierra, cuando ya no hay más que decir acerca de un tema. Y debemos de ir al libro de Apocalipsis, donde esa revelación es final. Por ejemplo, si uno quiere estudiar los juicios de Dios, tendrá que ir al libro de Apocalipsis para observar los últimos juicios que se llevan a cabo en el cielo y observar que el juicio final, precisamente, es el juicio del gran trono blanco, después del milenio. De esa manera, entonces, la revelación puede ser separada, puede ser señalada en estos 3 apartados: natural y especial, general y particular, parcial y final. En esta clase no habrá una tarea, pero sí le recomendamos que repase lo que le sea necesario, haga las preguntas pertinentes, y ahora está apareciendo en su pantalla lo que usted debe de tomar como apuntes. Del punto B, los apuntes del punto A ya aparecieron, del punto B ahora están y pueden durar, si usted pone pausa, todo lo que usted desee. Ahora también se encuentran los apuntes, muy pocos, del punto número C, las diferencias de la revelación, pero que usted puede tomar también en este momento. Finalmente, una vez entendido que la Biblia es parte de la revelación, si bien es la más abundante, si bien es la definitiva, si bien es donde se han vertido todos los demás tipos de revelación, la Biblia sigue siendo un medio de revelación. El único que tenemos en este momento, ya no hay profetas, ya no hay sueños, ya no hay visiones, ya no hay teofanías,
y aunque hay algunos que quieran creer estas cosas, la Biblia nos señala que cuando vino lo perfecto, todo lo que fue en parte se acabó. Nos vemos la siguiente clase. Que Dios le bendiga. Gracias.